I've been with It Works for 3.5 years. I'm Ambassador Diamond, and I got started after following a girl on social media for a while. I had never heard of the business before then. And if I need to slow down or anything, just tell me. I know that you guys are new. I will translate like small chunks, all right? Okay. Okay, bienvenidos todos. Ella es Brittany Hayes. Ha estado involucrada con It Works por 3 años y medio. Es una diamante embajador. Y está aquí gracias a que empezó a seguir a una chica en social media, en redes sociales por un rato. Y antes no había escuchado nada de It Works. So when I got started, I had never heard of the company before, but I kind of just committed to learning whatever I could. I just kind of told myself, okay, if this ordinary mom of 4, that's who my enroller was, if she can build a successful, 6-figure business off social media, then so can I. And I literally just tried to be a sponge and learn everything she was doing, everything she taught me to do. Entonces, una de las cosas que ella al principio pues no sabía nada, pero ella decidió ponerse en modo aprendiz y dijo, ok, si esta chica que tiene 4 hijos, que es la persona que la enroló, si esta chica con 4 hijos puede hacer 6 cifras al año, pues yo estoy dispuesta a aprender exactamente lo que está haciendo y como esponja absorber todo para poder lograrlo también. Awesome. Okay, so my best tips, we've been a full-time family. I retired my husband 7 months in, and from that point, we've both just been all in with the business while at home with our kids. And my best tips that I have, have to do with just keeping that excitement alive with you and your team, keeping things simple, and letting that energy just be contagious to all the people you're talking to. Okay, uno de sus mejores tips en todo este tiempo, de hecho, después de 7 meses de haber arrancado, ella fue capaz de retirar a su esposo, y los dos pudieron dedicarse al 100% todo el tiempo a It Works y a su familia. Entonces, de los tips más poderosos que puede recordar es mantener la energía alta, la emoción para ti y obviamente para tu equipo, mantener las cosas sencillas y hacer videos o lives con el equipo, como siempre. Y mantener a todo el equipo conectado a través de lives y otras cosas. Okay, so as far as keeping things simple, one thing that I learned early on, because I'm a talker, and I learned that I had to remember to never answer a question that wasn't asked. So whether it was a potential customer or a potential distributor, don't answer anything they didn't ask. And then also keeping what I was talking about simple enough that a child could understand, that literally my 5-year-old could understand. Those were the 2 rules that I heard early on. And when I listened to those things and fixed those things, that's when I started seeing my customers go up from like 4 a month to like 30 a month. That's when I started seeing distributors go up from like 2 a month to 10, 15 a month. Wow, that's awesome. Okay. Dice que una de las cosas que aprendió al principio que le costó trabajo es que como ella es muy habladora, en el sentido de que le gusta platicar y decir toda la información, le costó mucho trabajo callarse y no contestar cosas que no le habían preguntado. Entonces, a veces, al principio dice que alguien le preguntaba lo que fuera y entonces le soltaba toda la información y a veces las personas se confunden. Entonces, tuvo que aprender a decir las cosas tan sencillas y tan cortas de forma que hasta su hijo de 5 años lo pudiera entender. Cuando logró hacer eso, de estar enrolando 4 loyal customers cada mes, se fue a 30 clientes leales por mes, y de enrolar a 2 distribuidores por mes, se fue a 5 o a 10 distribuidores mensuales. That's huge progress. Thank you. So for social media, my best tips are to post about the business daily and present the opportunity by telling your story. And I can share more about this in a little bit. I don't want to throw too much at once, but starting from like an executive in the business, telling my story every single night, right around time when people are putting their kids to bed, getting ready for work the next day, and dreading getting ready for work the next day. That was my ideal time to put my story in front of them. And that's what I teach my team to do too. And my entire team enrolls distributors from telling their story on social. So okay. That is huge. Yeah. Okay. So, bueno, entonces una de las cosas que ella le ha funcionado muy bien desde el principio, desde que era ejecutivo, es que todos los días tomó la decisión de compartir su historia
por redes sociales, y lo hacía 2 veces. En las mañanas, cuando todo el mundo estaba listándose para llevar a los hijos a la escuela, para ir al trabajo, lo que sea, a esa hora que se ve que las personas podían escuchar algo de fondo, compartía su historia por redes sociales. Y también en las noches, ya cuando se iban a acostar o cuando ya todos estaban dormidos y que la gente empieza a pasar algunas cosas, a ver algunas cosas en redes sociales, también lo compartía. Entonces, ella tomó la decisión de hacerlo todos los días y también empezó a duplicar a que su equipo compartiera su historia todos los días. O sea, no se trataba de presentar la oportunidad en vivo, sino contar su historia y a través de su historia llamar la atención. Could you tell us a little bit more about how did you tell your story, or do you ask people to get in a Zoom later, or you send some information or some specific details about that? It's awesome. Yeah, absolutely. So number one is you want to make sure that you're growing your network on social media daily. So 10 to 15 friends on Facebook a day, and then following like 100 to 200 people on Instagram a day. That way you're reaching more people. So as you're being repetitive with your story, you're reaching more people. Okay, let me translate that, okay? Because it's pure gold. Okay, entonces, tips específicos de por qué compartir su historia todos los días tiene resultados. Primero, algo que debes hacer es todos los días crecer tu red. Dice que ella todos los días añade de 10 a 15 personas como amigos nuevos en Facebook, y de 50 a 100 personas sigue nuevas en Instagram. De esta forma, cada vez que ella comparte su historia, hay nuevas personas que la están viendo. Cool. And I want to share something before I go on and like tell an example how to tell my story, because I think this is huge for new people to understand. The growth will seem slow in the beginning. When I got started, I had about 200 followers on Instagram, and today I have almost 15,000. Wow. But that has been from adding every single day. So you might feel like not a lot of people are following you back in the beginning, but they will start. So just make sure that's one thing everyone understands is like you're not going to see it at first, but then out of nowhere, the growth is going to start compounding and skyrocketing. Algo muy importante que tienen que entender y que dice que para ella fue muy, muy sorprendente es que al principio no se ve el progreso, o sea, es demasiado lento. Entonces, dice que al principio en Instagram, por ejemplo, tenía 200 seguidores y parecía que ese número no crecía, pero ahora tiene más de 15,000 personas que la siguen en Instagram. Entonces, es muy interesante ver cómo el hecho de que todos los días estés agregando, siguiendo, de repente va a haber cada vez más personas que te sigan de regreso, que te empiecen a escuchar y de pronto se acumula todas esas cosas y de pronto pues tienes 15,000 seguidores que están escuchando tu historia. Awesome. So for posting your story daily, what I like to tell people that join me and are pretty new and maybe feel like they don't have a lot of success to talk about yet is I tell them they can tell my story. And so you can tweak this to work whoever enrolled them. Like if you guys enrolled them, they can just tell a little bit of how they met you. But what I have my people do is say something like, for months and months, I was following a girl on social media and watching her rapidly change her family's life by working off of her smartphone. After a lot of watching and praying for a solution for my own family, I reached out to her. Now I'm working off my smartphone too with her, and I'm getting to earn an income wherever I am. You know, they can put, well, home with my family while, you know, whatever it is they do. If they're in school, like in college, they can say, you know, on the side from school. So that's personal, they can personalize that. I'm so excited about what this is doing for my family. If you've been praying for a solution just like I was, I would love to talk to you. Message me or text opportunity, and then they put their phone number. Ok, awesome. Entonces, nos acaba de dar un ejemplo de cómo puedes invitar con tu historia a través de redes sociales. Dice que sobre todo al principio, cuando tú no tienes una historia de éxito personal, lo que ella enseña a su equipo es que pueden contar cómo conocieron a Brittany o cómo pueden hablar de cómo se unieron al negocio, ¿no? Entonces, algo que, por ejemplo, lo pueden decir así, estuve siguiendo por muchos meses a esta chica que hacía negocios, veía que hacía negocio por internet, utilizando su celular en cualquier parte y que disfrutaba la vida con sus hijos y todo, y después de estarla viendo muchas veces que tenía éxito y como que no me atrevía a acercarme, por fin me acerqué con ella. Me enseñó, resulta que está súper sencillo y ahora yo también estoy generando muy buenos
ahora estoy generando ingresos desde donde quiera que esté, utilizando mi smartphone, puedo tener más tiempo con mi familia, puedo disfrutar más la vida y pues ahora me doy cuenta de que cualquier persona lo puede hacer. Si a ti te gustaría probar cómo, o saber cómo lo estoy haciendo, mándame un mensaje de texto, un WhatsApp, y te puedo explicar con mucho gusto cómo le hago. Este es mi texto, entonces este es mi WhatsApp, y entonces ponen el número y algunas personas se van a contactar con ella. Pero como dices, es tema de repetirlo, porque hay personas que van a decir, no lo creo, pero después de que te ven mucho tiempo haciéndolo, te van a contactar tarde o temprano. So one thing I want to say is by putting your phone number and giving the call to action, like the one word, they can either message you, you know, on Facebook or Instagram or text it to your phone number. You're giving them a simple way to reach out to you without having to think. So if they're scared to reach out and they're unsure, they don't know what to say, it's okay. They have one word to text you. So sometimes I might put opportunity, sometimes it might be change, sometimes solution. But the most important thing for these posts to really be effective is having that call to action so they can thoughtlessly and anonymously reach out to you. Ok, algo muy, muy importante es que si tú dices la invitación abierta, así como contáctame, a veces las personas no saben qué decirte o les da miedo o pena cómo preguntarte. Entonces dice que algo que le funciona muy bien es que esa llamada a acción sea muy específica con una palabra. Puede poner, si estás interesado en saber cómo, manda la palabra oportunidad a mi WhatsApp o mándame un texto o mándame quiero cambiar una frase muy, muy corta o cambio a mi teléfono. Y entonces así las personas no tienen que pensarle mucho, dicen, ok, oportunidad, tran, y te lo mandan y entonces ya sabes tú que quieren saber más informes. Awesome. And what do you do next? So once I get them making those kinds of posts, I really try to get their wheels turning on how they can utilize any aspect of their life into an opportunity post. So maybe they're at the grocery store. They can take a picture of their kids at the grocery store and say, you know, grocery shopping used to be such a source of stress for my family because money was so tight. Now that I'm working off my smartphone, I have an extra stream of income coming in to help cover the bills. If you've been praying for a way to have an extra breathing room in your budget, I would love to talk to you how an hour a day off your smartphone can provide that for you. Message me or text, you know, always that same call to action. But I try to get them to look at everyday things that they could turn into an opportunity post that someone else will relate with. Awesome. Entonces, una vez que ya dominas esa forma de invitar, lo que puedes hacer, porque no todos los días tienes que hacer lo mismo, pero lo que hay que aprender es cómo puedes tomar oportunidades o situaciones cotidianas que vives todos los días, como ir al súper, y cómo lo puedes transformar eso en una invitación. Por ejemplo, si estás en el súper con tus hijos, te tomas una selfie o haces un live ahí en el súper con tus hijos corriendo, cargando, lo que sea, y puedes decir algo como que me acuerdo cuando ir al súper era muy estresante porque no tenía dinero suficiente, no sabía ni qué comprar, no me alcanzaba para los pañales, pero ahora que descubrí esta forma de ganar dinero extra por internet, pues estoy muy contenta porque puedo ir sin problema, no tengo que ir a trabajar, estoy aquí en el súper con mis hijos y compro lo que se me antoje. Si a ti te gustaría o crees que se puede ser interesante para ti con 1 hora o 2 al día de usar tu smartphone, poder ganar ese ingreso adicional, mándame un texto que diga, quiero a mi teléfono o mándame oportunidad a mi teléfono. That's so cool. I want to text that right now. Okay, so one thing I want to show you, and you can take a picture of it, and I can send it in that chat we have, Rodrigo, but I want to send this to you, and you could make one in Spanish, but this is great to send your new people right out of the gates to have them, if they're wanting to work on social media. So they have these things that they know are their core things to do daily. This is what I teach my team is like your daily non-negotiable. And again, I'll send it in the chat if you can't really see it, but it basically just says like to post on social media 3 to 6 times a day, post to your story, follow up with everyone you talked to yesterday, follow 100 on Instagram, 10 to 15 on Facebook. This is engaging with your network, which I can talk about in a minute, and then just your self-development. So by them having this graphic, it seems so small, but I send it to every new person and I tell them, if you had a job, you would get fired if you didn't do these things. So these are your things you're going to get in the habit of doing every single day. Bien, entonces Brittany nos va a mandar esta imagen que hace y que envía a todos los nuevos en su equipo, en donde vienen una serie de cosas que son no negociables que tienes que hacer
al grado de, así como cuando tienes un trabajo, si no cumples con las cosas que te dejan, te corren, así deberíamos ver estas actividades simples diarias, que son algunas de las cosas que ya dijimos, como seguir a 10 a 15 amigos nuevos, conseguir 10 o 15 amigos nuevos en Facebook, seguir a 50 o 100 en Instagram todos los días, postear sobre tu historia, dar seguimiento a los que te contestaron ayer, social media engagement, no sé cómo se dice engagement. Que se conecten a través de... Bueno, conectar a las personas a través de redes sociales, que ahorita nos va a hablar un poco más de eso, y por supuesto, muy importante, desarrollo personal. Entonces, cuando llega alguien nuevo, le manda esa imagen, y entonces la gente ya sabe exactamente lo que tienen que hacer. Y parece un montón de cosas, pero se ve muy simple en una sola imagen. Entonces nos va a mandar esa imagen, la vamos a hacer en español, y la vamos a compartir con todos ustedes. Okay, so the engaging with your network, this is something that I think is a missing piece for a lot of people, but this is a great way, if you do this every single day, to draw people into you and attract people to really notice what you're doing and what you're posting about. So I just go to whoever I'm following, and then on Facebook, whoever's in my newsfeed, and I just like and comment on their things. I'll just scroll through for about 15 minutes through my feed, just like and comment. Because that is going to help you get seen more with the algorithm. They're going to be more likely to see your stuff. And then I do the same thing if I have a potential distributor or potential customer that is not responding to me. Maybe they were interested and now they haven't answered the last few follow-ups. I'll just go like and comment on all their stuff for days and days and days. And that pretty much ensures that the next time I follow up, they are going to answer. So this is huge just for people that aren't yet potentials, but also for your already potentials. Ok, entonces una de las cosas que da muy buenos resultados también es involucrarte con tu red social, ¿no? Con tus redes. ¿Y a qué se refiere eso? Es que todos los días toma como 15 minutos que está haciendo scroll en la pantalla de Facebook, viendo todos los posts en su feed, en su cadena de noticias, y le va a dar like a los posts, va a hacer comentarios, va a decir me encanta, también en Instagram. Entonces, lo que hace eso es dos cosas. Número uno es que el algoritmo de Facebook te reconoce como alguien muy involucrado en redes sociales, entonces tus posts los va a poner también más a esas personas que les diste like. Y la otra es que esas personas, pues todo el mundo anda viendo quién te da like, ¿no? Entonces, te empiezas a caer bien y las otras personas van a empezar a reconocer tu nombre después de muchas veces que tú te involucres con sus posts, y la próxima vez que tú vayas a una historia, lo más probable es que se detengan a realmente ver de qué estás hablando. Okay, so for posting about the products, so we talked about posting your story daily and talking about the opportunity, but also posting about the products daily and putting them in your story. In your story, you can pretty much get away with anything. If you're using the product and you want to snap a picture, put it in your story, that's a great way to just drip the product and just get people curious. But then intentionally doing at least one product post on your feed, so like on your Facebook and Instagram every single day with a call to action, just like you do in the business, is huge too. And I can give some examples in a second. Ok, meanwhile I'll translate. Ok, entonces también tienes que postear todos los días del producto. Y la forma es, bueno, hay dos maneras de postear. Una es en las historias, pues eso es muy fácil porque puedes nada más pones una foto que estás aquí y en tu escritorio y a lo mejor tienes productos cercanos a ti o que lo estás usando o algo y no dices muchas cosas, simplemente generas curiosidad. Eso es en las historias. Pero luego en tu biografía de Facebook es importante poner cuando menos una al día que tenga una llamada a la acción, así como cuando posteabas con tu historia personal y llamar la atención para el negocio. También es importante que cuando postees de producto tengas una llamada de acción. Okay, so for your product post that's on your actual feed, you want to either do a result photo, and you guys know where to find the result photos, correct? Okay, so just a result photo, and I recommend to my team to pick 2 to 3 products that they're the most passionate about and just post about those all the time. So not getting all over the place with all the products that we have, but just really simply, it's like having an opening line that really gets people's attention. You know, like, oh my gosh, I can't believe this happened in just 2 months, or, you know, just something that might sound kind of cheesy, but just anything that's going to stop their scroll. Then the body of the post, very simple. Don't give too much away. You want them to have to come to you and ask questions. And then the third
the ending part is where the call to action is. So that's where I usually just say, I'm giving 5 people 40% off today. I can't remember how you guys' pricing goes, so tailor this however you guys' pricing is. But I say like, I'm giving 5 people 40% off today. Drop an emoji in the comments and I'll send you info. So that just kind of puts that sense of urgency on there. And then one more thing, sorry, I know it's a lot for you to translate, but in the body part, say enough to get them curious, but not giving out info. So if it's, wraps, like I call them in my post, like body contouring treatments. So I don't ever say what they're actually called. I don't say it works, just enough to get them interested. And if I'm trying to market to moms, I'll say, tightening up loose skin after pregnancy and weight loss. Like I'll say something to get attention without too much. All right. Just one quick question. Where can we get those before and after pictures? We actually don't know. Okay, so there's a lot floating around in all the different pages. So like the top leader page, Rodrigo, where you are, you search results, if you search before and afters, wraps, coffee, like if any like little one words you search, you'll see threads come up where like top leaders have shared. I can find some and tag you in it. But once you see them, just save them to your phone. And then do you guys have a team page? Yeah. Then share them in your team page. So when I find them in like the top leader page, I save them and I make albums in my team page. So I have like a wrap album, hair, skin, and nail album, coffee album. And then that way, as I'm enrolling new distributors and my team's enrolling, they have that access to those right away. And then they don't have to do the hard stuff of going to find them, All right. Awesome. So let me translate so far. Bien, entonces para el post de resultados hay una estructura y es muy, muy, muy sencilla. Primero, tienes que tener como una línea que llame la atención, así como que, Dios mío, esto está buenísimo, ¿no? Algo que llame la atención. Y después en el cuerpo del mensaje tienes que decir algo de información, pero no demasiada. Ella nunca dice rap, nunca dice it works, nunca dice menos parche ni nada, ¿no? Entonces lo que pone es algo así como, si tienes piel flácida, este producto te va a encantar, o algo que diga un poquito, pero no demasiado, para que lo que queremos hacer es llamar la atención y que las personas te contacten para preguntarte. No quieres poner demasiada información. Y al final del cuerpo del mensaje tienes que poner una llamada a acción, que es más o menos lo mismo que la anterior, que ponme un emoji si quieres que te contacte, porque hoy tengo un descuento especial para ti. O ponme un emoji o di yo si quieres que te mande una información especial de cómo puedes usar este producto y reducir tallas en muy poco tiempo, ¿no? Algo que llame a la acción, pero que sea sencillo. No, ella sugiere que no es que escriban algo muy sencillo en los comentarios o mándame un WhatsApp con la palabra yo quiero o algo, ¿no? Que sea como con urgencia y que digan, hoy tengo 4 paquetes a descuento, o hoy tengo la oportunidad de esto. O sea, para que la gente diga yo, y generar como mucha emoción. Another thing, Rodrigo, you can tell your team to do this too. In the search bar on Facebook, just like if you were searching for a friend, you can type in like keto coffee results, wrap results, and you can sometimes find other results that other distributors have posted. So like if I posted results, you would be able to find that because my posts are public. So anyone that's public, you can also find it that way too. Ok, le preguntamos también de cómo podríamos encontrar fotografías aprobadas por el corporativo, ¿no? Entonces, ella nos dijo en qué grupos podemos descargarla. Vamos a hacer álbumes en el grupo de It Works Team México, pero también que cualquier persona puede, en la barra de búsqueda de Facebook, puede poner Wrap Results. Y si lo pones así en inglés vas a encontrar muchísimos posts públicos de otros distribuidores que han utilizado ya estas fotos de antes y después con muy buenos resultados, ¿no? Y aprobadas por el corporativo. Okay, so another way to do good product posts that draw people in is to take a picture of you with the product and to write something. But before I give this example, do y'all still just have wraps and facials in Mexico, or do y'all have other products now? In gel, in defining gel. In defining gel, okay. I wish I would have scrolled down and gotten a wrap one before. I was on one that I did yesterday of like the super reds, but I do this with wraps too. So basically what I'll do is I'll just take like a personal picture with the product. So if I was doing a wrap, I might hold the wrap or I might put the wrap on me and just take a picture.
But then saying something really personal about the product with you gets a lot of attention. And that's a great way to mix up if you've just been doing result photos every few days, you can then mix it up with a personal. And if you, while you're translating, I can find a wrap one and give you guys an example if you want. Entonces, otra forma de que puedes hacer posts que tengan que ver con el producto y que también es muy bueno para que no postees todos los días fotos de antes y después, sino que lo puedes como intercalar con una foto, algo como esto. Ella lo que hace es que se toma una fotografía con alguno de los productos. Puede ser que lo esté mostrando aquí o que se lo esté, no sé, untando el gel de definición o el facial o el wrap, pero que sea de ella y compartir algo muy personal del wrap, ¿no? Entonces pueden poner, por ejemplo, y ya lo han hecho algunos de ustedes, cuando están de viaje y está manejando otra persona, pueden poner, me encanta que en el camino puedo ponerme el facial y seguir platicando, ¿no? O el wrap o lo que sea. Entonces, poner algo personal y eso va a ayudar a intercalar las fotos de antes y después con algo de ustedes. Y es el mismo tema. Pones un título del post que sea muy llamativo y luego pones como la historia o el cuerpo del mensaje y al final pon una llamada a la acción. Si quieres saber más, mándame un mensaje. O si quieres cómo puedes tú también hacerte más bella en el camino a tu libertad, pues mándame un mensaje o cosas así. Okay, so I found the post. I wanted to read you guys an example, but this was just like a photo. I was outside and I had a wrap on. So super simple. And I just said, after having 5 kids, I'm so happy with where I'm at, thanks to these body contouring treatments and a healthy lifestyle. They're the helping hand that every mom needs. I have no loose skin, which helps keep me to feel my best in all my favorite clothes. If you've never tried these, leave a heart, like the heart emoji, in the comments, and I'll send you the info. Trust me, you'll be just as obsessed with them as I am. And that post in particular, I'm looking at it right now, 21 comments. So just short, sweet, draw them in, get them interested. Ok, por ejemplo, ahorita nos mostró una foto de ella que estaba afuera, no sé en qué lugar, pero estaba con un wrap. Entonces, en ese post ella escribió algo como esto: después de tener 5 hijos, estoy súper contenta de cómo está mi cuerpo, cómo se ve, cómo la piel está súper tonificada, gracias a estos contorneadores de cuerpo que están súper padres. Y lo más padre es que son seguros y cualquier persona lo puede usar. Si te gustaría probar cómo puedes tener estos mismos resultados, pon un corazón en los comentarios y yo te puedo mandar más información. Te aseguro que no te vas a arrepentir porque es un producto increíble. Entonces, algo muy corto, que llame la atención y que sea personal. En ese post nos comenta que tuvo 21 comentarios. Right? Okay, so how I respond to people that comment on my stuff may be a little bit different than how you guys do because I think the pricing is different. So I wanted to ask before I said all this, what is the exact discount y'all offer if they become a loyal customer? So you have a different discount? With loyal customer, we have a 20% discount. And as a distributor, we have 40%. Okay, and then for y'all's loyal customers, are they committing to a certain amount of months? No. We have no loyal customer commitment, just one purchase. Okay, but it does put them on an auto shipment? Yeah. Okay, so let me tailor this to how I would say it for you guys. So I would message them about the product and I would say, so the body contouring treatments, I'm so excited to tell you about them. They're normally this amount, but with my exclusive discount I can offer you, they're this amount. How my discount spots work is I just get you set up on a month-to-month plan with me. You can cancel at any time, but you'll have that discount with me for life. And then do y'all have perk points? You think yeah, if they are not auto ship, yes. Okay, cool. So then I would say, in addition to that, I can offer you 10% back in free product. And in addition to the discount I can offer you 10% back in free product. And then I just say, does that make sense? And as soon as they say yes, I just say, perfect. Did you want to go ahead and get started on some? But again, just keeping it really simple and just getting them excited about that discount just moves you closer to the sale faster. Ok, entonces, bueno, nos acaba de decir cómo responde a una persona que le está preguntando sobre el producto en particular. Entonces, lo que ella hace es directamente tratarlo como para registrarlo como cliente leal. Entonces, sería algo como esto.
Me da mucho gusto que quieras saber sobre estos Tratamientos de contorno corporal. tratamientos de contorno corporal porque están increíbles. El precio de un tratamiento completo está en 2,540 pesos, pero yo te puedo dar hoy mi descuento. Entonces te quedaría este tratamiento en 2,030 pesos. Y cómo funciona es así, tú te registras en mi página, así puedes usar mi descuento y el sistema te va a poner en un autoenvío para que puedas continuar cada mes usando ese tratamiento, pero lo puedes cancelar en cualquier momento. Si no lo cancelas y continúas con los tratamientos, aparte de que vas a tener resultados extraordinarios, la empresa te da un 10% como de descuento de regreso para que puedas comprar más producto en la continuación. Entonces, si tiene sentido esto para ti, haz esa pregunta. ¿Tiene sentido esto para ti? Y entonces ya no dices nada más. Si te dice que sí, en ese momento le dice, ok, entonces es momento que te abras la cuenta y le mandan la información le mandan el link para que se abra una cuenta. Is that right? If that makes sense for them, you send your personal link? I say, does that make sense? And then when they say yes, I say, perfect. Did you want to go ahead and get some ordered? Okay. And then when they say yes, I enroll my customers. So I just get their info and enroll them. But you could go ahead and send the shopping cart link. Okay, let me clarify that. Entonces, les pregunta, ¿tiene sentido esto para ti? Si les dice que sí, entonces le hace otra pregunta. ¿Te gustaría hacer ahorita un pedido de un tratamiento? Si les dice que sí, entonces lo que normalmente ella hace es que ella les pide la información y ella los registra. ¿Ok? Ella hace el registro del cliente leal. Pero también otra opción es que les mandes tu link y que ellos se registren, ¿no? Y que tú los vayas guiando. Right. And then I don't know if you guys typically enroll your customers or if you send them the link, but I can send you in our chat what I usually say if I'm going to enroll them, and then you guys can translate it if you want to use it. But we see a higher turnover when we enroll them ourselves because you don't have to wait for them to do it, and you don't have to worry about them getting distracted and forgetting. So we just ask for their information and do it. And I mean, I have literally maybe 1 out of 50 people that doesn't want to give me their info. Like almost everyone does if you're just direct about it. Ok, lo que nos dice es que nos va a enviar como un script que ellos utilizan para poder obtener la información de las personas, porque dice que les funciona mejor o convierten más prospectos en clientes leales si ellos les ofrecen a registrarlos. ¿Ok? Si les mandas el link, dice que puedes depender mucho de que tengan tiempo, que no les sepan bien, que se pongan nerviosos si no lo hagan, etc. Pero si les pides la información, es más fácil porque tú lo vas a hacer así de rápido. Entonces nos va a mandar todo ese script para que nosotros lo traduzcamos al español y que lo podamos compartir con todos ustedes. ¿Me falta algo? No, bien. Ok. And I said that to you in the chat, so you have that. But what questions about all of that do you have for me? I don't want to keep going if there's questions that you guys want me to answer. All right, so far so good. ¿Tienes alguna pregunta ahorita? ¿Ustedes? Pues una vez es, o sea, el dinero cuánto está ganando ahorita como para inspirar a tantas mamás que queremos hacer el negocio y que necesitamos generar dinero. O sea, ¿cuánto está generando y en cuánto tiempo logró? ¿O cómo fue su trayectoria? Okay. ¿Al principio fue fácil o cómo? Okay, so sometimes like moms would really need extra income, right? But they sometimes underestimate how much we can earn actually doing this, right? Oh my God, are you selling this kind of stuff on Facebook? So we would like you, if you could share a little bit about you on your story, on how it was your progress, how much money did you start earning, the learning curve also, and how more or less how much are you earning right now, if you could share that with us. Okay, so when I got started, I had a little bit of a slow start, or what a lot of people thought around me was a slow start. When I joined, there were people going Ruby in like a couple weeks, and it took me 4 months to go Ruby. Wow. And I had a lot of negative family. I had a lot of negative friends. A lot of people make fun of me on Facebook. But I just kept remembering, like, if I just keep going, this is going to go somewhere. If it worked for, the girl I was watching, it'll work for me.
You want to go ahead? Yeah. Keep going. Okay. We were like, wow, that's an amazing story. Ok, entonces, bueno, creo que escucharon lo que Itzel quería preguntar, era que nos diera un poco más de su historia, de cómo empezó a ganar y cuánto está ganando ahora, ¿no? Entonces, ella nos dice que ella tuvo un comienzo muy lento en comparación a lo que hacían otras personas alrededor de ella, ¿no? Hay personas que cuando ella empezó llegaban a Rubí en 2 semanas o 3 semanas. A ella le tomó 4 meses en llegar a Rubí, 4 meses. Y además, pues estaba rodeada de un montón de personas negativas que, sorry, just a little girl showed up. Entonces, bueno, pero tenía personas negativas que le decían que no iba a funcionar, pero ella se aferró a la idea de que esto funcionaba, se aferró a la historia de la persona que la había invitado, entonces continuó y después de 4 meses llegó a Rubí. Okay, so I went Ruby 4 months in, but then at my 7th month, I went Diamond, my husband went Emerald, and we earned the $10,000 bonus. So at that point, my husband quit his job and came home. And then by our 10th month in the business, we started earning a 6-figure income. And then by our 1-year anniversary, we started earning a multiple 6-figure income. And now at this point in the business, we earn more in a month than we used to earn in a year. So I'm an ambassador diamond, my husband's a triple diamond, and then I'm diamond on my 2.0 account. I don't know if you guys know what that is yet, yeah. But it's like your second account you get to start. And so I look back all the time at how many people quit in those early days when the start was slow for them. But I had what a lot of people would have thought was a slow start. And, you know, it all worked out once momentum started happening and momentum got on my side. Ok, entonces su historia después de, o sea, se tardó 4 meses en llegar a Rubí, después al 7º mes ella llegó a Diamante, o sea, se tardó 7 meses en llegar a Diamante y su esposo llegó a Esmeralda. Entonces ganaron un bono de avance de rango que en ese momento había y eso les permitió salirse, que el esposo se salía de trabajar, que le dieran con todo y al mes 10 empezaron a ganar 6 cifras, ¿ok? Y al mes 12, múltiples 6 cifras. Y pues ahora ella es diamante embajador, su esposo es triple diamante en su posición 2, porque cuando llegas al diamante embajador, la empresa te abre otra posición que puedes empezar a desarrollar. En esa segunda posición ya llegaron a diamante y pues en ese proceso muchísimas personas que incluso habían, bueno, no muchísimas personas, pero varias personas que incluso habían avanzado más rápido que ella, abandonaron simplemente porque no se aferraron a ese sueño, ¿no? Pero ella dice, bueno, pues al final somos más los que nos quedamos de los que se van y una vez que el momentum empieza a crearse en tu organización, se vuelve todo mucho más sencillo. Pero al principio es darle y entonces se tardó 7 meses en llegar a diamante y de ahí avanzó mucho más rápido. Awesome. So what I have found with just ordinary moms like me when they get started is they were taught growing up to find a job. They were never taught to find an opportunity. And so you have to retrain the way they think. And that comes from, that's why on that little graphic I showed you guys, one of the main things every single day that they do is personal development, because most of them come in not having ever done that before. And so I know if I can get them on a routine of listening to audiobooks, listening to inspirational things on YouTube, you know, watching Zooms, even if it's older Zooms, you know, watching the recordings, I know I can get them dreaming bigger and I can get them to see that it's not just me. I'm not just a one-hit wonder. There's other people that are so successful, even more successful than me. And I start getting them to quickly identify with someone they feel something in common with. You know, I might have inspired them, but they might not feel like they have the same personality as me, or, you know, maybe they don't have any kids yet, or, you know, I know we're talking about moms, but when I sign college girls and stuff like that. So whoever it is, I want them to watch so many people and hear so many different things that they know, okay, if all these people can do it, so can I. Bien, entonces es muy interesante porque cuando te das cuenta de que las personas, bueno, habla de mamás, pero en general todas las personas nos entrenaron para ir a conseguir un trabajo. Y no nos entrenaron para ir a conseguir una oportunidad. Entonces estamos hablando de una oportunidad, no de un trabajo. Entonces tenemos que reeducarnos y ayudar a que las personas se reeduquen en estos temas. Entonces ayuda mucho que la gente tenga claridad qué tiene que hacer todos los días. Por eso ella manda esta imagen con las actividades simples diarias, que lo vamos a hacer hoy mismo para todos. Trata de enrolar a que todas las personas en su equipo, sobre todo las nuevas, se metan en una rutina de escuchar audios
de desarrollo personal, que se metan en una rutina de escuchar entrenamientos positivos, Zooms grabados, o cualquier otra cosa que los vaya llevando en este camino a pensar más en grande y acostumbrarse a este nuevo estilo de vida, a soñar de nuevo. Exacto. Entonces también ella reconoce que no todas las mujeres se identifican con ella, no todas son mamás de 5 hijos. Hay algunas personas que son más jóvenes, hay otras personas que son más grandes que ella. Entonces ella también trata de conectarlas con diferentes personas, diferentes historias que las inspiren, porque ella no es como que es la única que haya tenido éxito. Hay un montonal de gente que también ha tenido éxito de todos los backgrounds posibles, de todas las historias posibles. Personas casadas, solteras, chicas, medianas, grandes. Entonces, como que nuestra chamba es encontrar esas historias y ponerlas al alcance de las personas para que se den cuenta de que cualquier persona que se atreva a soñar de nuevo y se aferre a ese sueño, lo puede lograr. So 2 books that I recommend to a lot of my new people, and they're very inexpensive. The audiobooks on like iTunes and Amazon are like $4. And they're just books across the board, no matter where someone's at when they join you, they're going to get something from it. But one is called Rhinoceros Success, and the other is called Chop Wood, Carry Water. Chop wood, carry? Yeah, Chop Wood, Carry Water. Rhinoceros Success is like an hour and a half long, and Chop Wood, Carry Water is like 3 hours long. So what I love about it is they're not super long. Even someone who's brand new and has never done personal development, I mean, they can listen to that in a day or two. But I find when people listen to that, their wheels start turning in the right direction you want them to go. And I pretty much just tell, any mom that gets started with me, or someone who doesn't have kids yet, but is definitely, I know they're thinking really small. I tell them, if you can just have a good attitude and show up every day willing to learn, I can teach you everything you need to know to be successful. That's all I need from you is a good attitude and you be willing to be consistent and learn. And I think for some people that kind of takes the fear away and it helps them not be so scared to start. Ok, entonces dice que, bueno, voy a empezar por un poco el final que dijo es, lo único que necesita de las personas es actitud positiva y que se dejen enseñar. Eso es lo único que necesita. Entonces, al principio, cuando ve que alguna persona no tiene esas 2 características que necesita, entonces le sugiere que escuche 2 audiolibros. Uno que se llama Rhinoceros Success y otro que se llama Chatwood Carry Water, que los vamos a buscar, ojalá que esté en español. Les manda esos 2 audiolibros que son muy económicos y que están rápidos, fáciles de escuchar, y que ella ha descubierto que cuando una persona empieza a escuchar esos audios rápidamente, mejora su actitud y se da cuenta de que si tienes una actitud positiva y te presentas todos los días y haces lo que tienes que hacer, entonces el éxito se va a dar. Eso es todo lo que se necesita, que te muestres todos los días, te pares con actitud positiva y estés dispuesto a aprender de las personas que ya lo hicieron. Awesome. So one thing with moms too is getting them in really good habits right out of the gates, because it's really easy for people to use their kids as an excuse. If you guys haven't experienced that yet, I feel like that's one of the biggest barriers with moms of a lot of kids. And so helping them understand they can use they can work smarter, not harder, and find pockets of their day to fit the business in. And, I want to find pockets of their day to fit the business in. So they don't have to work 9 hours straight. They can, utilize when their kids are eating lunch, they can go make a post real quick, and they can add 15 friends to Facebook. When their kids are napping, they can listen to their personal development and they can do their follow-ups. Before bed every night, they can grow their Instagram and they can like and comment on people's things. So I really want them to get in a good routine where they can fit the business in, and get in those good habits, because if they can get in those good habits right away, then it'll start not feeling so hard to them. But if they're just feeling like they're wandering every day trying to figure things out, that's when people are a lot more likely to give up and think that they can't do it. Ok, algo que le funciona mucho con mamás que tienen varios hijos es que a veces ese tema de tener hijos se vuelve como, sí es verdad que tienen como muy poco tiempo para hacerlo, pero también se puede volver como en un pretexto para no hacerlo. Y el tema es que no se han dado cuenta de que no necesitan estar 8 horas sin que nadie les moleste para realmente hacer que suceda este negocio. Eso es de hecho una de las ventajas de este negocio, que no tienes que trabajar
tanto, tienes que trabajar de forma inteligente. Entonces, lo que ella hace es, les ayuda a crear una rutina en donde que vaya encontrando como pequeños espacios durante el día en donde ellas puedan hacer estas actividades que realmente producen resultados. Por ejemplo, que los niños están comiendo, bueno, pues rápido pongo un post, o se están durmiendo, están tomando la siesta después de comer, entonces puedo programar mis posts para en la noche. O, en fin, encontrar esos pequeños espacios. En la noche ya se durmieron, puedo escuchar algo de audio de desarrollo personal. En fin, esos pequeños espacios, haciendo las actividades que realmente producen resultados, lo que les va a llevar es que realmente empiecen a ver que es muy sencillo. Cuando ven que es muy sencillo, que realmente produce resultados, entonces va a aumentar su energía y eso empieza a generar un círculo virtuoso y después se vuelven imparables. What other questions do you guys have? Cuando encuentras, voy a decirlo en español y Rodrigo traduce. Cuando encuentras a alguien, Brittany, cuando encuentras a alguien que te dice sí al negocio y que quiere desarrollarlo, ¿cuál es la meta que tú le estableces para que ella diga, ok, quiero estar en ese top, quiero ser alguien que desarrolle el negocio, quiero ir más rápido? ¿Cómo lo identificas y cuál es la meta que estableces? I know you speak Spanish very well, so that's the reason. No, I want to translate that. Okay, this is kind of a very good question. When you pitch the business opportunity, how do you find a person that that will be a runner? What is the expectation that you create on that, or the target that you put on their mind to chase at first, that will enable them to be aware of the big opportunity and continue to run on their way? Right? Okay, so number one, they have to have a good attitude. I made the mistake before I went triple diamond of building 2 people to diamond who did not have a good attitude. They were high enrollers. They could enroll 30 customers a month. They could bring in a lot of distributors, but I placed a lot of distributors under them, and I knew they weren't they didn't have the standard of the other leaders on my team, but I just saw the high enrollments and I ran with them. Both of them ended up quitting after going diamond. I've never had someone that has a good attitude quit. So that's number one, is if they have a really good attitude and they're always willing to look for solutions and not just see problems. Let me translate that. That's awesome. Okay, lo número uno que busca en una persona es que tengan una buena actitud, porque nos platica que en algún momento ella se esforzó muchísimo en ayudar a 2 personas que eran súper buenas enrolando personas, pero que no tenían una buena actitud. Entonces ella, como para decir, no te preocupes, y eso les empezó a patrocinar personas abajo, les empezó a ayudar a que alcanzaran el rango, y después de hacerlo muy cansado, de todas formas abandonaron por su mala actitud. Y en toda la historia que tiene en Eatworks, nunca ha encontrado una persona con buena actitud que abandone. Entonces simplemente es más sencillo y más productivo y más padre trabajar con personas con buena actitud. Entonces ella definitivamente no va por personas con mala actitud, simplemente detecta si tienen buena actitud y con esas corre. So what I've learned is if someone's loyal to me and has a good attitude, it's okay if it's a little bit slower because they're going to be with me for life. So when I built those 2 diamonds that I was just talking about, over here, I had 2 people who had phenomenal attitudes. They'd do anything I asked them to do. If I asked them to serve the team in a certain way, share a tip, you name it, they would do it. Treated their customers well, treated their team well. They were both rubies then, and today they're presidential and triple diamond. One of them is really close to ambassador, and that one, she was a ruby for a year before she actually started going and went diamond. But once she started promoting, it happened really quickly, and I mean they're incredible to work with. So that's my biggest tip, is like, she's a runner now, but her confidence had to grow when she got started. But she had a good attitude, she was very loyal, and she was always willing to show up and learn. So that's the things I look for, because I want them here for life with me. I don't want them to just run with me for 3 months and then quit, Ok, entonces nos complementa esta historia de las 2 chicas que llegaron a doble diamante muy rápido. Dice que en aquel entonces había 2 personas que eran rubíes. Una de ellas se tardó 1 año en llegar a rubí
pero tenían muy buena actitud. Entonces, lo que pasa es que en ese momento a lo mejor no tenían la creencia en ellas mismas para poder ser corredores. Pero ahora esas dos chicas que apenas eran rubíes cuando las dos que llegaron rápido a dobles se fueron, estas chicas ahora una es presidencial y la otra es triple diamante. Una de ellas está muy, muy, muy cercana a ser embajador y pues ahora son corredores. Pero en ese momento les faltaba un poquito, pero lo que tenían que era muy importante era buena actitud, que además estaban ahí para el equipo. Si ella les pedía ayuda para con un prospecto o para compartir alguna historia con su equipo, siempre estaban ahí. Entonces, esa buena actitud, ese trabajo en equipo y la disposición total de estar puestas, eso es lo que al final les llevó al éxito. Entonces, una decisión que tomó es que prefiere tener personas, o más bien, ella quiere personas en su equipo para correr toda la vida. No quiere personas que corran un montón 2 o 3 meses y luego se vayan por su mala actitud. Estamos construyendo este negocio para toda la vida. So once I find the people who have a good attitude and I just have that gut feeling they're going to stick close to me, I tell them, I'm accessible to you, whatever you need. So don't be overwhelmed. If you're talking to someone, you don't know what to say, come to me. If you're struggling on how to make a good post, come to me. Like whatever you need, I'm there. But I make sure they understand I can't help you if I don't know you need help. So you got to just come, because a lot of people will be afraid to ask for help. They'll feel like they're bothering you. Ok, entonces algo que hace es que a una persona que le late, que tiene buena actitud, va con ella y le dice, oye, mira, aquí estoy para ti. Entonces, si en un momento te trabas en una llamada telefónica y no sabes qué decir, o te comentan en un post y no sabes cómo responder, o si ya te atoraste en ideas y no sabes qué más postear, ven conmigo y voy a estar totalmente para ti. Te voy a decir cómo es qué es lo que necesitas hacer, te voy a dar ideas, te voy a dar tips y te voy a ayudar, pero no te puedo ayudar si no te acercas a mí. Eso es algo muy, muy, muy importante, porque así ella no se no se convierte en cargadora de equipos y que tenga que estar ahí, sino que les deja muy claro desde el principio que ella las va a ayudar mientras se acerquen a preguntarle en qué necesitan ayuda, porque ella no es adivina. Aside from that, lots of keeping that person close and cheering them on just to get their confidence up as quickly as possible. So anytime I see their post come on my feed, I'm going to like and comment. Just anything I can do to make sure they know that they're doing great. I'm proud of them. Keep going. And then anything that I can share with them, I'm going to share with them in bite-sized chunks. So I'm not going to, give them 20 tips in one day, but I'm going to just train them slowly to make sure I'm not overwhelming them. That way they can retain the information. Algo que hace también para mantener muy cerca a las personas es que conforme ve posts en redes sociales y lo que sea, pues ella les va a dar like, les va a comentar y les va a mandar a lo mejor mensajes de órale, estás haciendo muy bien, o lo que sea que necesiten para que ellas vean que van por el camino correcto y que vaya construyendo su confianza en ellas mismas. Otra cosa que hace es que cuando tiene algún tip no les manda todo un montón de tips, sino les va haciendo esos tips en pequeñas porciones, porque esas pequeñas porciones las personas es más fácil que lo retengan. Entonces, si te digo un pequeño tip, pero ese te acuerdas y lo aplicas, entonces poco a poco vas a tener más resultados y el cúmulo de todos esos pequeños tips aplicados, pues es más fácil que la gente tenga éxito a largo plazo, ¿no? Consistente. And then lastly, with those people, I tell them that, like, if I'm going to be building them, like if I'm going to place distributors under them and help them build a team, I tell them that I expect them to match me in energy and effort. So I tell them, I want to help you go diamond by the end of next month. I know together we can do it. Here's what I would need from you. I'm going to start placing people under you, introducing you, really helping you, rise up as a leader. But I need you to match me in energy and effort. So if I place a distributor on your team, I need you to do your very best to go get a distributor as quickly as possible. If I place a customer, I need you to make sure you're getting a customer. That way, together, we can make this happen as quickly as possible. Algo muy, muy bueno que hace es que cuando ve que una persona va por una meta y que ella le va a ayudar, por ejemplo, para patrocinando personas en su red, lo que les pide es que igualen esa ayuda que les va a dar en energía y en producción, ¿no? Y en entusiasmo. Entonces, por ejemplo, si patrocina a una persona y le va a ayudar con un distribuidor, ella espera que la persona también vaya por otro distribuidor, cuando menos. Si le coloca un cliente leal que también
vaya por otro cliente leal. Entonces, de esta forma, al momento de que las dos están trabajando por una meta en común, que puede ser, vamos a ir por tu diamante el siguiente mes, entonces ella no es de que es que no me está ayudando, es que se vuelve un compromiso mutuo y esa unión de fuerzas hace que las personas crezcan en entusiasmo y que puedan llegar más rápido a sus metas. And just kind of tacking on to that, in the beginning, people don't rise to the level of their potential. They fall to the level of your expectations. So if they know you have these expectations for them and you believe in them, and you're running with them, they're a lot more likely to step up and run than they would if you weren't placing those expectations in place for them. Okay. Don't be afraid to tell them what you expect. Que no te dé miedo decirle a tu equipo qué es lo que esperas de ellos, porque es mucho más fácil, es más probable que una persona se eleve al nivel de las expectativas que tú tienes de ellos, a que se baje a lo que tú puedas, a lo que ellos crean, ¿no? Entonces, si tú les dices, oye, yo creo que realmente puedes llegar a Esmeralda este mes, o a Diamante este mes, porque ves que tiene la estructura y todo, que no te dé miedo decírsele, porque esa persona va a decir, órale, pues él que tiene ya un resultado, me ve que yo soy capaz, entonces es más probable que él se pare o dé el ancho para lograr esa meta. Entonces, diles lo que esperas de ellos, lo que ves de posibilidad y está dispuesto a trabajar con ellos para realmente conseguirlo. Awesome. What other questions can I answer for you guys? All right, another question. I'm just following your advice, one tip at a time. If you said a lot of tips for us, will be amazing. But I know it's better if we can start with this, share this with the team, and if we can plan next Zoom again with you, Brittany, and you can help us again, will be amazing, because that way we can share with you all the improvements that we're having with the team and all the things that we are sharing with them. But also to keep learning from you, because thank you for sharing, and that's amazing, the results that you're having and the way that you're helping your team to achieve higher expectations from themselves than probably the expectations that they have of themselves in the beginning, right? Yeah, absolutely. I would love to do, especially if you guys take this back to your team and they have questions, follow-up questions, I'd love to schedule another one with you guys whenever, it's a good time for y'all and I can answer anything that comes up. That would be awesome. And we love your leadership, because you always talk about people, about helping them to get better, about how all together can grow. You didn't talk about sales, about pushing, about targets, about nothing. You talk from your heart, and I know that's one of the reasons you have so much success. And thank you for sharing that with us. And we'll apply lots of things that you shared today. So thank you from our hearts. Thank you guys for having me. I'm happy to help anytime. All right. Thank you so much. There will be a lot of moms that are going to be inspired with your story. So thank you so much. Yeah, absolutely. We'll meet you again soon. Thanks. And see you at the conference. ¿Decimos algo en español antes de? Sí. Yes. We're going to close with something in Spanish, because at the end we only speak English. Muchas gracias. Le estamos comentando a Brittany que vamos a comenzar aplicando estos tips uno por uno, porque es lo mismo que ella nos recomienda. No llenar todos los tips de un golpe, sino empezar a aplicar y empezar realmente a caminar lo que se está enseñando, a compartir los consejos que ella nos da. Es increíble el resultado que ha tenido y es increíble cómo ella ve en las personas de su equipo un potencial que todas las personas tienen y que a veces es más grande lo que ella ve en ellos que lo que ellos mismos creen de sí mismos, valga la redundancia. Entonces es muy importante empezarlo a aplicar, empezar a compartir con todos, etiqueten a sus equipos para que conozcan la historia de Brittany y obviamente a su vez que se den cuenta cómo es una carrera a largo plazo. Y cómo hay personas que tomaron esos 4 meses, a ella le tomó 4 meses para llegar a Rubí y de ahí comenzar. Dense cuenta de esto, nosotros llevamos 4 meses y medio en México. Esto es increíble lo que está sucediendo. Entonces, de mi parte fue un agradecimiento por el consejo y lo que ella nos ha compartido y bueno, después.
Yo digo que lo que le dije es que muchísimas gracias por su historia, porque su historia va a inspirar a muchas mamás que estamos en México, que estamos apenas arrancando. Hay muchas mamás que apenas van a saber que esto llegó a México, que esta oportunidad está disponible para ellas. Entonces, su historia sirve muchísimo para inspirarnos. Tiene 5 hijos. Hay muchos que dicen, es que tengo 2 hijos y no puedo. O sea, con los hijos que tengas, y con más razón, si tienes hijos, tienes que hacerlo. Tienes que tomar la oportunidad y hacer que suceda, porque no está padre vivir sin dinero. Entonces, hay muchísimas mujeres como ella en Estados Unidos que está ganando muchísimo dinero. Esa oportunidad la tenemos ahora en México de cambiar nuestra vida, de tener suficiente dinero para estar en casa con nuestros hijos y que no falte nada, ir al súper y hacer la despensa completa, no importa el precio, lo necesitamos, lo compramos. Entonces está súper padre. Le dije que muchas gracias por compartir su historia y pues a darle mamás, mujeres que de verdad sueñan en grande, que de verdad quieren hacer cosas grandes. Esta es una gran oportunidad. No renuncien antes de tiempo. Es posible, sí es posible. Hay muchas que ya lo lograron. Ahora estamos en México con la misma oportunidad y muchísimas historias como la de ella van a surgir. Ojalá sea una si te estás viendo, ojalá tu historia muy pronto la podamos compartir como la estamos compartiendo ahora la de Brittany. Entonces, a darle, chicas. Bien. Muchas gracias a todos, felicidades por conectarse y esperamos con comentarios. También algo que dijo es que está abierta a tener otro Zoom con nosotros. Vean toda la plática y pongan en los comentarios qué es lo que les gustaría saber más y podamos organizar otra llamada. Y apunten sus preguntas. Esto también nos dijo que escriban sus preguntas y le preguntamos directamente a ella, que tiene ya 3 años y medio, que tiene muchísima experiencia, que tiene un gran cheque, más de $40,000 mensuales, no sé. Pregunten para saber cómo hacerle llegar mucho más rápido. Gracias a todos. Buenas Thank noches. you. Thank you, Brittany. so much. Bye. Bye. Bye.